Mi tema es acerca de la regulación en biotecnología, sobre el capítulo 12. La regulación en biotecnología. Esto nos dice que la utilización de un fármaco mal etiquetado o el consumo de un alimento contaminado puede provocar la muerte. Donde aquí el gobierno regula los productos médicos y los alimentos, y estas regulaciones tienen un profundo impacto en el campo de la biotecnología, especialmente en Estados Unidos, donde los nuevos e innovadores productos, como los productos por métodos de biotecnología, prometen algunos beneficios y plantean algunos riesgos. Aquí normalmente se tarda años en probar un nuevo fármaco para garantizar que es seguro y eficaz. Por tanto, se pierden vidas que los nuevos fármacos podrían haber salvado. Estamos claramente ante un conflicto entre garantizar la seguridad y reducir los costes. En cuanto al marco regulador, durante el siglo XIX, en Estados Unidos, los vendedores ambulantes promocionaron libremente sus medicinas patentadas. Cuando se produjeron desastres o la opinión pública, reaccionó el gobierno y ya no pudo ignorar los principales acontecimientos de la seguridad pública y acabó creando las agencias de protección, donde las nuevas agencias federales se encargaron de supervisar la seguridad de los alimentos y las medicinas y de proteger el medio ambiente de los contaminadores. Hoy en día, estas agencias regulan las mismas industrias, en donde el Instituto Nacional de Salud estadounidense, el NIC, por sus siglas en inglés, fue la primera agencia federal que asumió la responsabilidad reguladora sobre la biotecnología. El Consejo Consultivo de DNA Recombinante del NIC establece las directrices para trabajar con DNA recombinante y organismos recombinantes en el laboratorio. En ese momento, el gobierno estadounidense publicó el Marco Coordinado para la Regulación de la Biotecnología, que se convirtió de la investigación en biotecnología en una responsabilidad conjunta de NIC, el USDA y el EPA. Las directrices para trabajar con DNA recombinante y organismos recombinantes en el laboratorio. Bueno, en cuanto a los productos biotecnológicos y agencias que se responsabilizan de ellos, entonces, este innovador informe propuso que los productos biotecnológicos se regularan de forma semejante a los productos tradicionales. Por ejemplo, las plantas creadas por bioingeniería se someterían al control de las mismas agencias que regulan otras plantas y los fármacos de la bioingeniería se regularían por las mismas reglas que se aplican al resto de los fármacos. En esencia, este informe propuso que los productos de la biotecnología no plantearan asuntos reguladores y científicos que fueran sustancialmente diferentes de los que plantean los productos tradicionales. Este concepto resulta fundamental para comprender la regulación de la biotecnología en los Estados Unidos. Existen 3 agencias que se responsabilizan de la mayoría de los productos resultantes de la biotecnología, que es el Departamento de la Agricultura de Estados Unidos, el USDA, la Agencia de Protección Medioambiental, el EPA, y la Administración de Alimentos y Fármacos, el FDA. El USDA se asegura de que es seguro cultivar un organismo. La EPA comprueba que es seguro para el medio ambiente y la FDA determina si es seguro consumirlo. Aquí en esta tabla se encuentran las principales agencias reguladoras federales de Estados Unidos. La supervisión reguladora de la Agencia de Productos Biotecnológicos, como les dije, es el USDA, EPA y el FDA. Y está el producto regulado, que el USDA están las plantas, plagas de plantas, incluidos los microorganismos y las vacunas de animales. En el EPA están los pesticidas microbianos para plantas, otras sustancias tóxicas, microorganismos, animales productores de sustancias tóxicas. Y del FDA están los alimentos para animales, aditivos alimentarios,
los fármacos para humanos y animales, las vacunas para humanos, los dispositivos médicos, animales transgénicos y cosméticos. Existen leyes que otorgan poderes a las agencias federales para regular la biotecnología. Entonces, está la Ley de Protección de Plantas, que es la agencia USDA, Ley de Inspección de Productos Cárnicos, agencia USDA, Ley de Inspección de Productos Avícolas, agencia USDA, y la Ley de Inspección de Productos con Huevo, la agencia USDA, la Ley relativa a los virus, sueros y toxinas, USDA, Ley Federal de Insecticidas, Fungicidas y Rodenticidas, de la agencia EPA, la Ley de Control de Sustancias Tóxicas, agencia EPA, la Ley de Alimentos, Fármacos y Cosméticos, la agencia FDA y EPA, la Ley de Servicios de Salud Pública, la FDA, la Ley de Suplementos Dietéticos y Salud y Educación, FDA, la Ley Nacional de Protección del Medio Ambiente, que es USDA, EPA y FDA. Entonces, estas serían las principales agencias reguladoras federales de Estados Unidos. Bueno, en cuanto al Departamento de Agricultura, nos dice que un producto biológico se define generalmente como un preparado médico hecho a partir de organismos vivos o sus productos, como la insulina y las vacunas son ejemplos de los productos biológicos. Esto fue creado en 1862, el USDA tiene muchas funciones relacionadas con el avance y la regulación de la agricultura, entre las que se incluyen la regulación de plagas, plantas y productos biológicos veterinarios. Ya, en cuanto al Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas, que es el APIS, entonces, este Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas es la rama del USDA, responsable de proteger la agricultura estadounidense de plagas y enfermedades. Dado que los insectos y las plantas creados mediante ingeniería genética son invasivos en potencia, se tratan como plagas de las plantas y se someten a la regulación de la agencia de conformidad con los requisitos de la Ley Federal de Plagas de Plantas. Entonces, el APIS concede permisos para el desarrollo y la realización de pruebas en terreno de plantas desarrolladas mediante ingeniería genética. Aquí se puede decir, si un organismo experimental plantea una amenaza en potencia para la agricultura preexistente, la agencia se asegura de que existan salvaguardas. En cuanto al proceso de concesión de permisos, nos dice que una vez que se ha desarrollado una nueva planta en un laboratorio, el APIS necesita de varios años de pruebas en terreno para investigar todo acerca de las plantas, incluidos la resistencia a las enfermedades, la tolerancia a la sequía y el ritmo de reproducción. Entonces, una vez que se ha desarrollado una nueva planta en un laboratorio, se necesita del APIS. Entonces, si un perímetro de 7,62 metros de tierra en barbecho, no plantada, labrada, debe rodear todo el campo de pruebas. En algunos casos, las borlas de los extremos de las orejas de maíz se deben embolsar para confinar el polen y después se deben retirar las propias borlas. Además, aquí no se permite que ninguna planta escape del campo de pruebas, lo que significa que todas las plantas voluntarias que vuelven a sembrar semillas se deben destruir y que ninguna planta o incluso partes de las plantas pueden arrancarse a menos que se vayan a destruir. En cuanto al proceso investigador del APIS, existen tres, que son las consecuencias para plagas vegetales, los riesgos para otros organismos y las consecuencias de malas hierbas. En cuanto a las consecuencias de plagas vegetales, el APIS examina la biología de la planta para evaluar las posibles amenazas para otras plantas.
Esto se conoce como los riesgos de plagas vegetales. La agencia investiga la posibilidad de que el nuevo material genético pueda provocar una nueva enfermedad vegetal. Asimismo, toma en consideración si el cruce de plantas con plantas nativas podría crear nuevas supersemillas. En cuanto al riesgo para otros organismos, la agencia investiga el riesgo para la vida salvaje y los insectos que pueden alimentarse del cultivo o estar expuestos al polen. En cuanto a las consecuencias de las malas hierbas, aquí finalmente la agencia tiene en cuenta la posibilidad de que la nueva planta no sea bienvenida e invasiva. En otras palabras, una mala hierba. Las estrategias reproductivas de la planta resultan de especial importancia. Una planta que vuelve a sembrar semillas rápidamente puede diseminar sus semillas y ser resistente al frío y a la sequía. Supone un problema real para el futuro, esta sequía. En cuanto al proceso de notificación, nos dicen que el producto nuevo agrícola debe ser solo uno de una serie limitada de especies de plantas elegibles, donde estas especies, entre las que se encuentran el maíz, el algodón, las patatas, la soya, el tabaco y los tomates, se han estudiado con detenimiento en estudios anteriores y la mayoría de sus características son bien conocidas. El nuevo material genético se debe confinar al núcleo de la nueva planta. No puede estar flotando en la célula en plásmidos o vectores virales. Los genes del núcleo tienden a permanecer con la nueva planta creada mediante ingeniería. Y se debe conocer la función de los genes que se introducen en la proteína que se expresa. No puede provocar enfermedades en las plantas. Si el nuevo producto agrícola se va a utilizar para la alimentación, los nuevos genes no pueden provocar la producción de una toxina o una enfermedad infecciosa o cualquier otra sustancia que se use en medicina. Si el gen se deriva del virus de una planta, no puede tener potencial para crear un nuevo virus. Entonces, el nuevo material genético no debe derivar de virus animales o humanos para evitar la propagación como una nueva enfermedad humana. En cuanto a los permisos del uso experimental, los generadores de plantas que planean crear una planta que exprese proteínas de pesticida deben ponerse en contacto en el primer lugar con la EPA. Ya. Y los experimentos de campo que comprenden 40 kilómetros cuadrados o más de terreno o 4 kilómetros o más de agua no se pueden llevar a cabo sin un permiso de uso experimental o EUP concedido por la agencia. EUP necesitan mantener un registro cuidadoso porque la planta no se puede registrar para usarse como pesticida sin disponer de datos claros de que no habrá efectos adversos no razonables, tal como define la ley de pesticidas de los Estados Unidos. En otras palabras, pues las propias plantas deben cumplir los mismos estándares que los pesticidas químicos utilizados en los campos. Aquí tienen un primer permiso de uso experimental, donde en julio de 1985 la compañía Advanced Genetic Sciences solicitó el primer permiso de uso experimental relacionado con organismos modificados genéticamente. La compañía desarrolló 2 cepas modificadas genéticamente de bacterias naturales que podrían proteger potencialmente los cultivos de las heladas. Las bacterias modificadas no producirían esa proteína. Los cultivos a los que se les aplicó estas bacterias inofensivas podían en principio sobrevivir a temperaturas por debajo de la congelación y aún producir fruta. La EPA aprobó las nuevas pruebas de campo
con la condición de que los investigadores tomaran las máximas precauciones para evitar la expansión de la bacteria. Las bacterias se aplicaron en un terreno de 800 metros, rodeado por una zona tope de tierra yerma de 15 metros de ancho. Y se incluyó un total de 2.400 plantas de fresa en la prueba. Aquí se presentan figuras. La figura A, que es la célula vegetal infectada por Bacillus thuringiensis. Y la figura B, que es una célula que produce polihidroalcanoatos, o sea, un bioplástico. Eso en cuanto a las dos figuras, que también se observa que es la liberación al medio ambiente de organismos modificados genéticamente, en donde el USA, APHIS y la EPA reconocen y regulan la preocupación de que estos organismos modificados genéticamente puedan tener efectos adversos en los cultivos o el medio ambiente. Ya, en cuanto a la otra figura, están los rociadores de las bacterias antiescarcha, que están protegidos según los requisitos del EPA. En el primer caso de una prueba medioambiental de organismos modificados, se utilizaron trajes lunares, como los de la imagen, que se utilizan para proteger a los rociadores contra los peligros biológicos de aplicar bacterias antiescarcha a las plantas de la fresa.